Más allá de las discusiones que puedan surgir, hay una cosa que es incontestable, y conviene escucharla bien. Las fuerzas en contienda tenían como campo de batalla no solo el frente militar, sino también las estructuras civiles, no únicamente estructuras operativas, sino estructuras residenciales. Esto significa que, de facto, la población civil se convirtió en enemiga de ambos bandos de la guerra. Repito, la gente se convirtió en enemiga de ambos bandos de esta guerra. Y, como ya he repetido varias veces, esto no es una excepción, sino algo que ocurre siempre. Por esa razón sostengo que todas las guerras son, en el fondo, genocidios. Etimológicamente, la palabra genocidio significa literalmente matar a un pueblo o destruir un grupo humano. Se compone de dos raíces. Genos, del griego, que significa raza, pueblo, estirpe, grupo humano. Y cidio, del latín caedere, que significa matar, exterminar. Genocidio es, por tanto, el exterminio de un grupo humano por el hecho de serlo. Conviene hacer aquí un matiz importante. En su sentido etimológico puro, genocidio no exige cámaras de gas, ni planificación burocrática, ni una ideología explícita de exterminio. Basta con que un grupo humano sea tratado como prescindible y que su destrucción sea aceptada como medio o como daño colateral. Existe, sin embargo, una diferencia con el sentido jurídico. El derecho internacional moderno ha estrechado el término para aplicarlo a casos muy concretos, con intencionalidad explícita y grupos protegidos. Pero etimológica y filosóficamente, el concepto de genocidio es mucho más amplio. Contexto básico. En mayo-junio de 1940, Alemania ataca toda Francia, pero la violencia máxima, bombardeos, combates, destrucción, se concentra en la mitad norte y noreste. La mitad sur apenas es escenario de combates directos antes del armisticio. Tras la derrota, el norte y costa atlántica sufren ocupación alemana directa. En el sur se da el llamado Estado francés, el de Vichy, con Pierre Laval y Pétain, bajo tutela alemana. Esto es clave, el sur no se salva por casualidad, sino por una decisión política posterior a la derrota militar. El bombardeo alemán en 1940 significó un objetivo militar operativo, no un terror sistemático. Nudos ferroviarios. Comunicaciones. Defensas. Ataques breves, ligados al avance terrestre. Poca intención de destruir ciudades enteras, salvo como advertencia. Rotterdam fue un caso paradigmático. Fue bombardeada el 14 de mayo de 1940 para forzar la rendición holandesa. Sí que fue una advertencia a Bélgica y a Francia, que insinuaba claramente: esto es lo que podemos hacer. Veamos ahora el caso de Reims, una ciudad francesa. Fue bombardeada durante la ofensiva alemana. Hubo daños reales, pero no aniquilación total. Los ataques estuvieron ligados a comunicaciones y a resistencia local. Conclusión parcial. Los bombardeos alemanes en Francia fueron duros, pero limitados. No buscaban aún la devastación urbana masiva. El discurso oficial de Vichy, el gobierno de la zona que se rindió y se sometió a los alemanes, fue el siguiente: colaboramos para evitar más sufrimiento, más bombardeos y más destrucción. Sin embargo, antes incluso de la derrota, muchas ciudades del norte de Francia ya habían sido bombardeadas. Abbeville, ciudad del norte, fue bombardeada durante los enfrentamientos con tropas británicas y francesas. Amiens sufrió bombardeos mientras era disputada entre fuerzas aliadas y alemanas, su catedral sobrevivió por poco. Rouen fue bombardeada e incendiada parcialmente, su catedral fue alcanzada, aunque no destruida. Le Havre, aunque sería mucho más intensamente bombardeada en 1944 por los aliados, también sufrió ataques alemanes en 1940. Dunkerque fue uno de los casos más graves, bombardeada intensamente durante la evacuación aliada, la Operación Dinamo, entre mayo y junio de 1940, gran parte de la ciudad quedó destruida por bombardeos aéreos y artillería. Lille fue cercada y atacada por aire y tierra durante su defensa. Sedan, punto clave del ataque alemán, fue bombardeada para romper las defensas francesas. Brest y otras ciudades portuarias fueron atacadas para destruir infraestructuras navales y rutas de evacuación, aunque no todas fueron arrasadas.
No se puede ocultar tampoco otra realidad: los bombardeos aliados para acabar con los alemanes se realizaron sobre la propia Francia. Y aquí aparece una parte muy curiosa, muy paradójica, muy interesante y muy hiriente. Los bombardeos aliados, repito, aliados, es decir, fuego amigo, sobre Francia durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1942 y 1945, causaron graves estragos en muchas ciudades francesas y decenas de miles de civiles muertos. Aunque el objetivo era debilitar al ocupante nazi, destruir infraestructuras, fábricas, puertos y líneas de transporte, en muchas ocasiones las bombas impactaron en zonas civiles, provocando destrucción masiva y grandes pérdidas humanas. Caen, en Normandía, fue bombardeada entre junio y julio de 1944 durante la Operación Overlord. Alrededor de 2.000 civiles murieron y cerca del 70% de la ciudad quedó destruida. Le Havre sufrió un bombardeo clave en septiembre de 1944, unos 5.000 civiles murieron en pocos días y el 80% de la ciudad quedó en ruinas, como parte de la operación para expulsar a la guarnición alemana antes de la entrada terrestre británica, la Operación Astonia. Saint-Lô fue bombardeada en julio de 1944, murieron unos 400 civiles y el 95% de la ciudad fue destruida, por ello fue conocida como la capital de las ruinas. Rouen fue bombardeada en abril de 1944, especialmente su estación de tren, murieron alrededor de 900 civiles y el centro histórico sufrió daños extensos, en ataques dirigidos a la infraestructura ferroviaria antes del desembarco de Normandía. Nantes fue bombardeada los días 16 y 23 de septiembre de 1943, murieron aproximadamente 1.500 civiles y hubo graves daños en el puerto y en barrios residenciales. Lorient sufrió bombardeos prolongados entre 1943 y 1944, murieron alrededor de 500 personas y la ciudad quedó casi totalmente arrasada, con la excepción de los búnkeres alemanes, al tratarse de una base de submarinos. Brest fue bombardeada entre agosto y septiembre de 1944, murieron cerca de 1.000 civiles y más del 80% de la ciudad quedó destruida, al ser otra base estratégica de la Kriegsmarine. Marsella, Lyon y París también sufrieron bombardeos selectivos, París principalmente en infraestructuras ferroviarias, y Marsella y Lyon en objetivos industriales y de transporte. El balance general es contundente. Se estima que entre 60.000 y 70.000 civiles franceses murieron por bombardeos aliados, una cifra superior a la causada por los bombardeos alemanes en el Reino Unido, y docenas de ciudades francesas tuvieron más del 50% de sus edificios dañados o destruidos.